Una vez que ya tienes un documento creado, te encontrarás con las páginas. Las páginas son como un documento que puedes encontrar en cualquier otra aplicación, como puede ser Google Docs, pero en la que tienes todo el control. Si has empezado a escribir, te darás cuenta de que todo el texto que pongas funciona simplemente de esa manera. Es un texto en el que vas escribiendo. Sin embargo, puedes hacer ciertas cosas una vez que ya has empezado a escribir y verás que encontrarás cosas muy habituales dentro de un editor de texto, como por ejemplo que puedas seleccionar un texto y te aparecerán estas opciones en las que podrás convertirlo, por ejemplo, en negritas, en cursiva o darle incluso un subrayado. Pero es más, puedes tener incluso distintos tamaños de texto. Puedes hacer que esto sea un titular 2 o un titular 1 más grande o un titular 3 más pequeño. Pero también puedes hacer que ese texto sea un bullet point. Para ello, simplemente selecciona el elemento y conviértelo en una lista. Y podrás ir añadiendo más elementos de una manera muy sencilla. ¿Cómo funciona Coda? Es mediante un sistema de bloques. Cada uno de estos elementos verás que te aparece aquí unos pequeños símbolos, lo cual indica que cada uno de estos es un bloque. Para obtener todos los bloques, simplemente tendremos que estar en una línea nueva y verás que te aparece un símbolo más en el que podrás encontrar todos los tipos de bloques que contiene Coda. Hay un montón, pero nosotros nos vamos a centrar en cuáles son los más importantes. Para obtenerlos de una manera más sencilla, en cualquier lugar de tu documento simplemente pon la barra inclinada Shift 7 en cualquiera de Mac o en Windows y podrás acceder a todo lo que hay. Los más típicos son los de texto, que podemos ver que podemos siempre transformar unos elementos en otro, los titulares grandes, los titulares medios, los titulares pequeños, pero otros elementos como por ejemplo una lista enumerada, esto es primero, esto es segundo, o podemos incluso añadir elementos que son un pelín más complejos, como por ejemplo una separación en formato de línea. Y es más, esto no está limitado simplemente a colocar bloques encima uno de otro, sino que tenemos la posibilidad de tener columnas. Para ello, vamos a poner columns y podemos poner un layout, por ejemplo, de 2 columnas que nos permitirá añadir distintos elementos. Por ejemplo, vamos a añadir una imagen y nos pedirá que subamos una de nuestro ordenador, como por ejemplo vamos a subir esta foto de Corti y aquí vamos a poner un pequeño texto que puede ser por ejemplo un H2, José Carlos Cortizo, CMO de Product Hackers. Y de esta manera tenemos una manera muy visual de convertir elementos en otros layouts que sean más sencillos o más visuales y que nos permitan tener la información mejor ordenada. Podemos añadir incluso más columnas, convertirlo en 3 o 4. Otra cosa interesante que tenemos que comentar es cómo puedes crear subpáginas. Las subpáginas son páginas dentro de páginas. Es una página como cualquier otra, pero simplemente está dentro de una página. Para crearla simplemente tenemos que poner la barra y poner subpage. En ese momento verás que nos aparece aquí una nueva página dentro de otra página y eso nos introduce al mundo de la personalización de ellas. Podemos ponerle un título, esto es una subpágina. Podemos añadirle un icono, que además ya nos va sugiriendo de manera automática algunos. Podemos añadir una cover, que la podemos elegir de un splash y coger estos diseños que están súper bonitos. O podemos modificarla y tenemos un montón de opciones, como por ejemplo añadir un subtítulo, añadir el autor o incluso añadir los headings que tenemos en el elemento. Esto lo veremos más en detalle en lecciones futuras, pero lo interesante es que cuando tengas esa subpágina hecha, te aparecerá dentro de la página principal que tengas las subpáginas que tengas. Esto sería una página. De esta manera puedes acceder muy fácil a cuáles son las páginas y las subpáginas. Y dentro de esta subpágina podrías llegar a crear otra, siendo esto es una subpágina en otra subpágina. De esta manera puedes crear tantos niveles de información como necesites para agrupar en categorías o en niveles todo lo que quieras. En la lección te vas a encontrar una práctica en la que vamos a crear una lista de la compra y en la que verás cómo se utilizan campos más complejos, como puede ser por ejemplo un checkbox para poder hacer una pequeña lista de la compra. Así que te animo a que hagas ese ejercicio, que practiques, que
juegues con esos textos, a modificarlos, le cambies incluso el color y veas cómo puedes crear textos y elementos sencillos dentro de tu documento de Coda.